coherencia. ¿Cómo puede ser que a un gestor cultural, un defensor, promotor del idioma guaraní, el Estado le tenga abandonado? ¿Cuál es la situación actual de Ramón Silva, que es de conocimiento público? Tiene problemas de salud, pero digamos en cuanto a asistencia por parte del Estado, hasta el momento no se ha dado entonces con él. Bueno, para hacer un poquitito así brevemente de historia, él el año pasado, más o menos en esta época, eh, anunciaba su retorno, así casi del más allá, ¿verdad? Porque después de casi un año de tratamiento acá en el país afuera, consiguió en este caso salir airoso del cáncer que tenía a la altura de la garganta, que era un cáncer terrible. Y bueno, él consiguió sobreponerse a eso y tenía que continuar con el proceso, ¿verdad? Sin embargo, por circunstancias, como se dice, ajenas a su voluntad, se produjo una nueva infección a la altura de la mandíbula, al lado derecho, ¿verdad? Y eso fue lo que inclusive motivó su tratamiento nuevamente urgente, ¿verdad? Incluso él había estado vinculado a un programa, el tema de esta preparación de comida, estaba bastante bien, pero tuvo que anticipar su salida por ese motivo. Y luego pasamos porque somos varios los que estamos relacionados a él en la información que nos daba de que no tenía forma de encarar un nuevo tratamiento, porque las condiciones en las que quedó el anterior ya luego fueron muy complicadas. Mucha gente había ayudado cuando eso y siempre fue a título de gente que se organizó, como se dice comúnmente, festivales, qué sé yo, la famosa pollada y ese tipo de cosas ayudaron cuando esto, pero ahora lastimosamente eso le tomó más de sorpresa y en condiciones económicas más precarias. Hoy en día él está requiriendo 300 millones de guaraníes. Y por eso que yo había hecho el escrito el lunes ya fue. Cuando justamente escuchaba una noticia, también en un medio de comunicación, donde Itaipú decía que iba a destinar $1 millón, son 7.000 millones de guaraníes, solamente para el servicio de cafetería. Como si fuera que yo no tiene plata para pagar un cafecito de bolsillo, ¿verdad? Es lo que me llama la atención. 7.000 millones de guaraníes, no es macana. Aparte iban a comprar otras cosas, ¿verdad? Y era ponerle cafecito en cada piso, en cada esquina a los funcionarios. Eso me parece que es una incoherencia, una cosa tan delicada frente a tanta gente que pasa situaciones miserables. Y tomaba el caso concreto de Ramón, un amigo de toda la vida, que nos conocemos hace 50 años que estamos trabajando codo a codo en el tema de guaraní, y era como una bofetada, ¿verdad? Entonces yo planteé la cuestión y hasta ahora la cuestión es que Itaipú tiene que poner $50.000. Imagínense ustedes, son $1 millón para el café y lo que Ramón necesita son $50.000. Traducido a 7.000 son 350 millones. Si sobra los 50 millones, que use para los otros medicamentos que va a requerir. Pero él depende hoy de eso. Ya no podemos hacer los festivales, no podemos decirle a cada uno que ponga 1.000 y, 5.000 y, 10.000 y, porque eso no va a dar. Y Itaipú, así, un soplo, tira $1 millón al café. Y si tienen esa capacidad, ¿por qué no van a tener la capacidad de rápidamente, allí entre ellos que ganan 150 millones de guaraníes al mes, 100 millones de guaraníes al mes, 3, 4 aguinaldos, pago por bonificaciones por hijos nacidos, porque el hijo va a la escuela, porque pasó de grado? Todo eso tienen ellos. Cada uno gana más de 300 millones de guaraníes allí. Entonces, concretamente el planteamiento es ese, y hasta hoy no tenemos respuesta. La insensibilidad es grande, ¿verdad? Y ellos están manejando plata nuestra, es plata del Estado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es despilfarrando el dinero paraguayo. Eso es algo que agrede a todos, que nos golpea a todos, nos violenta a todos. No puede ser que una institución del Estado, aunque ellos se metan allí en una especie de cápsula y digan nosotros funcionamos aparte, como un Estado dentro del Estado, no pueden hacer esto, mucho menos estar ajenos a este reclamo. No tenemos tiempo.
Ramón no tiene tiempo, no podemos esperar que los parlamentarios quiten una ley y que mientras tratan eso, Ramón se nos puede ir, y ojalá que eso no ocurra. Entonces por eso era llamado, y también aprovecho, David y amigos de allí de Radio Paraná, por hacerse eco también ustedes de este reclamo. De algún lado, de alguna manera todos tenemos que insistir en este pedido. Y algo más, y termino allí, David. Ojalá que si sale esto, que así como tienen la ligereza, la facilidad de disponer de nuestro dinero para este tipo de disparates, ojalá que puedan poner $1.000.000 anuales para asistir a tantos artistas, a tantos escritores paraguayos, artesanos, gente que con su trabajo dignifica el nombre del Paraguay, gente que ayuda a promocionar el buen nombre de Paraguay. Y si tenemos allí en Itaipú 1.000.000 simplemente para el cafecito de los muchachos, ¿por qué no puede dar 1.000.000 anual para ayudar a la gente que verdaderamente necesita? Ya se fueron varios, se fue don Efraín Cambayeche, mira, era increíble tener que hacer un asadito acá. Vendió su guitarra para el tratamiento. Y por eso, está el caso de Juan Carlos Oviedo, ¿verdad? ¿Quién no escuchó a Juan Carlos Oviedo? Miserablemente murió en el hospital de clínica. Es una persona tan importante. Igual Tito Acuña, el gran artista paraguayo, todo eso se fueron sin pena ni gloria. Y lo que ellos hicieron fue mucho más que esto, que se sientan allí un ratito en una piscina, entre cuatro paredes, con aire acondicionado, y ganan la plata del mundo. ¿Por qué no tener una mirada digna hacia los que trabajan y promueven lo nuestro? Ese es el planteamiento, David. Ramón, el profesor Ramón Silva no tenía IPS, entonces no estaba asegurado. O sea, el servicio que le da, entiendo que por la Corte Suprema de Justicia hubo una especie de acuerdo en los últimos años, y una partida de asegurados ingresaron a IPS, pero hay ciertos costos, ciertos servicios, entre ellos el tema de la droga que él requiere, no están contemplados. Entonces necesariamente como que el servicio parece que le brinda el hecho de que tengan la cama, que tengan asistencia médica, pero todos sabemos también que el IPS no da todo, y entre ellos al parecer esta droga que le están necesitando, pero es de vida o muerte. El gerente de salud del IPS, doctor Derlis León, a inicios del mes de septiembre había comunicado que IPS va a cubrir todo el tratamiento del profesor. ¿Esto se concretó o qué información usted maneja? Y bueno, justamente nuestro reclamo viene como consecuencia de eso. Todo el mundo, de boca para afuera, está diciendo, vamos a ayudar, vamos a hacer esto, pero en la práctica, Ramón, lastimosamente, en vez de ganar un día más, se está perdiendo un día. ¿Y él actualmente dónde se encuentra? Él está en IPS, ¿verdad? Pero le falta ese tema de es más, uno de los más grandes médicos de nuestro país, por los proctólogos, que es el doctor Isaías Ricardo Fuentes, es su médico. Y él también en algún momento le ayudó a Ramón a hacer un video que se volvió viral, donde de hecho una modestia que tiene Ramón, que esperante a tener ya tanta vergüenza de haber recibido de tanta gente. Nosotros le decimos que no, todo el mundo le está ayudando porque le quiere, pero mientras al propio doctor Fuentes le ayudó a hacer un video donde él pedía de manera indirecta que se le ayude, ¿verdad? O sea, está en IPS entonces actualmente, pero requiere 300 millones de guaraníes para el tratamiento. Para el tratamiento, eso es lo que no tenemos, ¿verdad? Y así como están las cosas, no sabemos quién, ¿verdad? El Ministerio de Salud no tiene el entierro, parece. El IPS tuvo hasta dar el lugar para él, y después lo demás le corre por cuenta de él, tendría que ser por cuenta de él, y él también tiene sus limitaciones, como te decía. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Richard Pitoni le saluda, ¿cómo anda? Bien, un placer, Richard. Doctor, usted daba una lista de grandes exponentes de lo que es la cultura guaraní, de las penurias que pasaron, de cómo fallecieron totalmente en la indigencia, por decirlo de una manera. La Asociación de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, como asociación ustedes propusieron algo,
para destinar algún dinero, para respaldar, para acompañar, principalmente a estas personas que ya están en avanzada edad, con problemas de salud? Como asociación, ¿ustedes ya hicieron el pedido? ¿No fueron escuchados, doctor? Porque sabemos bien que en la política se mueve así: el que no llora no mama, prácticamente, en nuestro país, ¿verdad? El que no pide no se le da. Entonces, de motus propios es muy difícil que actúen. ¿Ustedes como asociación solicitaron ya esa colaboración, esa ayuda, ese respaldo? Claro, esto lo hicimos, lo estamos haciendo inclusive por estos medios que son muchas veces más seguros, ¿verdad? De la forma que inclusive la noticia les llega a ustedes son las redes sociales. Y las propias autoridades también tienen que actuar de modo propio. No todo el tiempo uno tiene que estar enviando notas y notas, sino que sabiendo que es un problema ya de carácter nacional. Entonces se está convirtiendo en una causa nacional, que es lo que todo el mundo nos dice, ¿verdad? Entonces nosotros por nuestra cuenta hicimos lo que todo el mundo hizo hasta ahora: juntar un poco por acá, por allá. Ahora justamente estamos haciendo de nuevo una colecta en todas las regionales donde trabajamos. Pero eso no va a alcanzar nunca 300 millones, ¿verdad? Jamás. Si alcanzamos 5 o 10 millones de guaraníes, eso es lo que vamos a juntar, ¿verdad? Sí. Y de eso justamente se trata, ¿no? Darle, él va a agradecer mucho, todos vamos a sentirnos contentos, pero eso es un monto que él requiere, y es un monto urgente. En cuanto no sé si tenemos, digamos, la que forma parte del gabinete presidencial también encargada de cultura, Secretaría Nacional de Cultura. ¿Ellos cómo se mueven en este sentido para respaldar a los gestores, a los defensores, impulsores de la cultura, del idioma? Y bueno, todos lentejo. Está una expresión muy paraguaya, donde hemos lentejo baiteo. A nadie ve nada. Ahora, después cuando sale Ramón Silva y es reconocido acá y allá, y todo el mundo quita pecho. Todo el mundo dice: Ramón Silva es paraguayo, promotor de la cultura, nosotros estamos con él. El otro día le hicieron un homenaje en el Parlamento, y el homenaje no vamos a sacar nada. Le agradecemos que se le haya homenajeado, pero ¿qué otra cosa más? Hasta en eso pensamos en algún momento, porque bueno, hacen un prorrateo los parlamentarios inclusive, ¿verdad? ¿Cuánto le ganamos? 1 millón de guaraníes cada uno, y los pasaban a juntar lo que faltan, pero no hay eso, no existe. Así como decía Richard, acá uno no es que tiene que llorar y bueno, el que no llora no mama, sino que acá hay que hacer más unos 100 veces eso. Y eso también es denigrante, ¿verdad? Sí, Es sí. denigrante cuando uno tiene que ponerse de rodillas para reclamar algo que por un principio básico de humanidad todos tenemos que asistir. Para eso está el Estado, para en este caso ayudar a la gente que pasa una necesidad. Claro. Y no solamente Ramón Silva, que cualquier ciudadano paraguayo tiene derecho a recibir, porque todos pagamos impuestos, ¿verdad? Directa e indirectamente, hasta el que compra un cuarto de azúcar, pues allí está pagando, ¿verdad? En cualquier parte, en el pasaje, en lo que sea. El yuyero que está en la esquina está pagando impuestos. ¿Y por qué no vamos a tener esa ayuda? Es la pregunta, ¿verdad? Y en este caso tan especial, para Sí. una persona que hizo más de lo que todo el mundo hizo, ¿por qué no? Es la pregunta. ¿Y por qué sí hay $1 millón para el cafecito de los muchachos? Como si bueno, tienen 2.000 guaraníes para salir a la esquina y comprar. ¿Qué les cuesta salir del edificio y comprar, ir a un barcito? Yo pago mi café, vos pagás allí, Richard, todos pagamos nuestro café. ¿Y por qué yo tengo que hacer una clase especial? ¿Ya? Sí, doctor, mi pregunta iba la anterior. Si ustedes hicieron la gestión, metieron nota, como para que eso se establezca en el presupuesto, ya un dinero destinado a estas personas quienes trabajan o trabajaron en su momento por enaltecer el tema de la cultura, el idioma guaraní. A partir de ahora eso podría generarse para que, así como se destina cierto dinero para la cafetería y para otros gastos que tiene dentro de lo que es las binacionales o el Estado mismo, también para la cultura haya un presupuesto destinado, principalmente que vaya al tema de salud, como este tipo de temas. Le pregunto, ¿la salud de Ramón Silva es la única en el momento o hay otras personas también de similares condiciones que necesitan? Hablo de la cultura guaraní.
En este mismo momento, el caso, él es el que está aquí en el tapete, ¿verdad? Se está viendo. Pero sabemos que hay muchos otros artistas que inclusive Sí. están inválidos. Aquí está, por ejemplo, para no ir lejos, ¿verdad? Otro que también, con todo el respeto que se merece, imagínense lo que es un monstruo del arte nacional que es Juan Camil Yambay. Sí. Porque Miriam Bar también está en una situación, yo digo, ¿verdad? Hasta miserable. ¿Por qué no a eso? Porque es como dejamos pasar, ¿verdad? Que lleguemos a tener 3 últimos combatientes fueron, y ahora se le decide dar el rubro que tiene un parlamentario. Cuando que todos murieron cobrando menos un sueldo mínimo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces por allí viene la cuestión. Les pongo el otro ejemplo, ese claro ejemplo. Aunque Miriam Bay, uno va a ver que por allí la gente se acerca, que cuando en cuando hacen festivales, es solidario, va a contar dinero. Eso es una ofensa. Ese señor es una reliquia universal en este momento. Así está catalogado. Y resulta que en nuestro propio país la autoridad ni fu ni fa. Y ahora hay un proyecto, les comento, que está liderado por la Sociedad de Escritores, está liderado por la Casa del Escritor, que es una organización en la cual yo formo parte, donde están Amanda Pedroso, Mario Casartelli, Miguel Ángel Mesa, Quiquita Barreto, etcétera. Nosotros de hecho ya presentamos en su momento un proyecto para que el Estado pueda habilitar una casa que sea como un albergue de aquellos escritores y artistas que lastimosamente viven desamparados. Muchos ni siquiera por aquello de tener a veces al hijo, a la hija, o por la imposibilidad de la familia de poder mantenerle. Bueno, eso ya está, ese proyecto se había presentado en varias instancias y ahora lo que estamos haciendo es renovar y en este caso apuntar directamente a las binacionales. Que con esto queda claro que hay $1 millón para el cafecito, porque no hay $1 millón para los que en este caso se merecen sobradamente. Ni un pronunciamiento, ninguna llamada por parte de la ministra de Cultura, Adriana Ortiz. A nosotros en particular no, pero tampoco que sepamos, ¿verdad?, a los familiares de Ramón. Por eso estamos en esta situación, ¿verdad? Pregunto, porque la Lastimosamente, ministra de vez en cuando, cada semana, cada mes, participa en 2, 3 eventos mundiales donde sale y dice en su discurso, todo esto tenemos en Paraguay, estos son los promotores de la cultura, los que defienden. Sin embargo, acá en el país están padeciendo las personas que viven, que trabajan en la cultura. por eso que les decía hace un momento, todo es de boca para afuera, ¿verdad? Y en este momento, un poco más, un poco menos, se están pasando las pelotas, ¿verdad? Están pasando las pelotas, este a aquel, el otro al otro, muy al estilo de la burocracia del Estado, ¿verdad? No tenés que ir allá, te faltó el sellito, ponerle el sello, no te faltó la media firma, no te faltó el punto de la firma. Y así uno llega al final de todo, ¿verdad? No hay persona que con la santa paciencia que tenga llegue a soportar algo como este. Entonces, insisto, una forma de presión es justamente esta que gracias a ustedes tenemos la oportunidad de expresar este punto de vista pidiendo solidaridad con Ramón. Muchísimos medios, en medios, así como el caso de ustedes allí, Radio Paraná, otras emisoras del interior, diarios, se están movilizando en torno a esto que, repito, para nosotros esto es una causa nacional en este momento. Independientemente a este pedido y cuestionamiento que se le hace a la binacional, ¿existe algún mecanismo para que la gente pueda cooperar con Ramón Silva? ¿Alguna cuenta donde se pueda hacer algún aporte? Sí, yo le voy a pasar, como tengo nomás en una parte acá en mi teléfono, le voy a Sí. pasar, incluso públicamente en las redes sociales, ustedes ponen Ramón Silva y van a ver allí la cuenta a la cual se le puede hacer depósito. Ayer justamente inclusive, el hermano argentino de Posada, un periodista allí también nos escribió, nos dijo, quiero ver cómo puedo ayudar, y bueno, cuando planteamos el tema de la transferencia, yo no decía que tenía ciertas dificultades, pero que iban a ver cómo hacer. Así es que hay una cuenta, yo les voy a pasar al terminar la nota, y ustedes tienen esa gentileza, le promociona eso, es fabuloso. Todo lo que cae en este caso del cielo es bienvenido, no importa cuánto, que sea, repito, 1.000, 2.000, 10.000, el que puede y quiere sumarse a esta causa para salvar la vida
de un gran paraguayo. Vamos a darle el famoso premio paraguayo. Dios se lo pague. Que Dios se lo pague y con creces a todos. Perfecto. Muchas gracias, profesor, por atendernos y también por comentarnos sobre la situación del Boijara Ramón Silva. Al contrario, a ustedes, y repito, es para nosotros tan importante esto, ojalá que más gente a través de ustedes se pueda sumar a esta verdadera cruzada en favor de este gran amigo y gran paraguayo. A lo largo de más de 25 años llevó a su programa a artistas de todo el país, a los artistas que nunca tuvieron espacio, todos fueron a parar al programa Ramón. Ramón tuvo una vitrina donde puso a tantos artistas, poetas, artesanos, así de que méritos le sobran. Escribió cualquier cantidad de libros, enseñó en universidades, en colegios. Estamos hablando de una persona que sirvió a la patria, ¿verdad? Y por eso es este planteamiento, y repito, les agradezco profundamente a ustedes la oportunidad de poder conversar sobre esto, y que ojalá esto motive a que todos podamos colaborar con Ramón. Hoy Ramón depende de nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está el doctor David Galeano, lingüista y antropólogo paraguayo. Un gran defensor del idioma guaraní. Fue también. presidente, no sé si sigue siendo presidente de La la academia. asociación, sí, la Academia Ateneo de Lengua y Cultura Sí. Guaraní.